En pantalla tenemos un manómetro especialmente diseñado para trabajar con gas refrigerante R600A. Recordemos que este gas trabaja con presiones bastante bajas, comparado a otros refrigerantes. Los valores de presión del R600A son valores por debajo de la presión atmosférica. Como los valores del manómetro vienen calibrados para marcar cero, cuando está expuesto a la presión del medio ambiente, las presiones que tendrá el R600A son negativas, por tener presión por debajo a la atmósfera. Como resulta difícil tener una medición precisa para valores tan pequeños de presión, es muy recomendable trabajar el R600A solo con manómetros especiales para este gas. Este manómetro trae claramente la escala de temperatura, junto con la de presión de manera muy sencilla. Así por ejemplo para una temperatura de baja de menos 10 grados Celsius, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 10 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Así por ejemplo, para una temperatura de baja de menos 20 grados Celsius, típico de neveras domésticas, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 20 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Además de usar el manómetro adecuado, se debe realizar la carga de gas refrigerante R600A, por peso, de esa manera se disminuyen las posibilidades de error. La carga de R600A se puede hacer, tanto en fase líquida, como en vapor. Ahora vamos a verificar, cuál será, el valor de la presión de alta. Para un medio ambiente de 20 grados Celsius, vamos a tener una temperatura promedio de condensación, de cerca de 30 grados Celsius. Ahora coloquemos la aguja, en 30 grados Celsius, y observemos el valor de presión. Si queremos saber la presión que debería tener el equipo, estando apagado, vamos a buscar en el manómetro, el valor de la temperatura del ambiente, es decir colocamos la aguja en 20 grados Celsius, y así podemos leer el valor de presión. Vamos a ver dos características fundamentales del capilar para gas R600A. 1. El R600A tiene un diámetro de capilar mayor, o es más corto que el capilar para R134A. 2. En caso de usar un compresor de R600A, con R134A, y no se cambian las características del capilar, el compresor estará forzado, ya que entrará demasiado refrigerante a la succión del mismo, aumentando el consumo eléctrico. Recordemos que el compresor de R600A tiene la cilindrada mayor, ya que el volumen específico de R600A es casi el doble que el R134A. Ahora mi compañera les va a mostrar algunas reglas, antes de mostrar la tabla de capilares, del R600A. Recomendaciones para dimensionar un tubo capilar, sin errores. 1. Empecemos diciendo, que los tubos capilares dependen tanto de su longitud, como de su diámetro para determinar su restricción total. 2. La misión del capilar, es retardar el paso de refrigerante que llega al evaporador, para mantener la presión baja que origina la succión del compresor. 3. Las dos variables a tomar en cuenta, para la selección del capilar, son principalmente la temperatura del evaporador, y la potencia frigorífica, o capacidad de enfriamiento del compresor. 4. No debemos confundir la potencia frigorífica, con la potencia eléctrica del compresor, esta última normalmente medida en HP. 5. Existen tablas, que permiten seleccionar el capilar, tomando como referencia, la potencia eléctrica del motor del compresor en HP. Sin embargo, lo más recomendable, es usar la capacidad de enfriamiento del compresor, medida en BTU por hora, kilocalorías por hora, o watt. 6. El problema de usar los HP como parámetro de selección, es que para un mismo valor de esta, se puede tener diferentes capacidades de enfriamiento, ya que va a influir la eficiencia del compresor. 7. Un cambio en porcentaje del diámetro del capilar, puede cambiar el flujo de refrigerante que llega al evaporador, más que un cambio igual, en la longitud del tubo capilar.
8. Sin embargo, la restricción que ofrece el capilar, también se puede cambiar alargando o acortando el tubo, usando este método para la calibración final. 9. Llega el momento, que llegar a longitudes extra largas del capilar, para aumentar la restricción y reducir el flujo, no solo es antieconómico, sino frecuentemente inútil. 10. A medida que disminuye la longitud del tubo capilar, el flujo aumenta lentamente hasta que se alcanza el punto crítico, donde el caudal aumenta más rápidamente con cada reducción de longitud. 11. Si se sigue reduciendo la longitud, se alcanza un punto donde una mayor disminución de la longitud del capilar, provoca un flujo cada vez mayor. 12. Cuando el tubo capilar es tan corto, incluso pequeños cambios en su longitud, causarán grandes aumentos en el flujo. Esto se debe al hecho de que la longitud ya no afecta el flujo, y el tubo ahora comienza a actuar más como un orificio que como un tubo capilar. 13. Como recomendación general, mantenga el tubo capilar, no más corto de 5 pulgadas, ni más largo de 16 pulgadas. Como en todas las reglas generales, por supuesto que hay excepciones, pero para la operación diaria, mantenerse en este rango, eliminará muchos problemas. En pantalla tenemos una tabla que nos permite seleccionar el diámetro y largo del capilar, que va a trabajar con R600A. Para hacer la selección, debemos conocer un aproximado de la capacidad de enfriamiento del compresor. Muchos sistemas que trabajan con R600A, funcionan con temperatura en el evaporador de menos 20 grados Celsius. Así por ejemplo para menos 20 grados Celsius y la siguiente capacidad de enfriamiento, tenemos estas dimensiones. Gracias por acompañarnos.